Hay objetos que nunca debimos ver. Elementos enterrados, silenciados o descartados porque no encajan en la línea de tiempo que nos enseñaron. Permanecen en museos sin nombre, en cuevas de las que nadie habla, en cajas cerradas por quienes deciden qué vale la pena recordar. Pero estos objetos recuerdan. Susurran sobre civilizaciones olvidadas, tecnologías fuera de lugar, historias que incomodan la versión oficial del pasado. ¿Y si la historia no fuera lineal? ¿Y si hubiera ciclos, reinicios, fragmentos dejados atrás? Esto no es una historia de pruebas, sino de resonancias, de piezas que activan algo dormido en nosotros. 7 objetos, 7 enigmas, 7 grietas en la ilusión. Porque hay cosas que no fueron hechas para vitrinas, sino para preguntas. Y cuando los ves, ya no puedes no verlos. Esta es la historia de los 7 objetos que la historia intentó borrar. En 1936, cerca de London, Texas, una pareja encontró algo imposible. Un martillo con mango de madera, incrustado en una roca sólida. Pero no era reciente. Geólogos la dataron en más de 400 millones de años. Eso es mucho antes de los humanos o incluso de los dinosaurios. El martillo fue analizado. Una mezcla extraña de hierro, cloro y azufre, inusual incluso para estándares modernos. Algunos lo tacharon de fraude, otros evitaron hablar de ello. Pero una pregunta persiste. ¿Cómo puede una herramienta humana estar atrapada en piedra tan antigua? ¿Fue el tiempo alterado? ¿Es este objeto el rastro de una era perdida? ¿O la realidad es más compleja de lo que creemos? Este martillo no es solo un misterio. Es una fractura, una grieta en nuestra comprensión del tiempo, y plantea algo incómodo. ¿Qué más ha sido enterrado no por la tierra, sino por decisión? El mecanismo de Anticitera fue hallado en el fondo del mar en 1901, cubierto de óxido, olvidado por el tiempo. Pero al abrirlo, reveló un sistema de engranajes con más de 30 ruedas de bronce. Podía seguir el Sol, la Luna y los planetas con una precisión asombrosa, algo que creíamos imposible para la antigua Grecia. ¿Pero era realmente griego? Algunos creen que es un fragmento de una civilización perdida, borrada de los libros, pero no de la memoria. ¿Y si no era único? ¿Y si hubo muchos más? Máquinas con conocimiento del cielo, creadas mucho antes de la ciencia moderna. El mecanismo no es solo un artefacto, es una pregunta disfrazada de metal. Una voz silenciosa que nos recuerda que la inteligencia no es lineal. En lo profundo de las montañas Bayan Karaula se halló una cueva llena de extraños discos de piedra. Cada uno tenía un pequeño orificio central y ranuras en espiral, como un antiguo vinilo. Se recuperaron más de 700 discos, y algunos parecían contar historias, en un idioma que nadie descifró. Las leyendas locales hablaban de seres pequeños venidos del cielo, obligados a vivir bajo tierra. Eran las piedras Dropa. La ciencia oficial las ignoró. Algunos negaron incluso su existencia. Pero los discos seguían allí, pesados, silenciosos, grabados con algo que se siente como memoria. ¿Qué historia intentaban preservar? ¿Por qué esconderla en piedra? Y lo más inquietante, ¿de quién la ocultaban? Las piedras Dropa no son solo antiguas, son borradas, eliminadas de catálogos, borradas de mapas. Pero hay historias que no necesitan palabras. Hay historias talladas en el silencio. En Egipto, entre estatuas rotas y viento del desierto, yace algo que no encaja. El disco de Sabu, hecho de una piedra frágil llamada esquisto, con forma de turbina poco profunda. Delgado, simétrico, demasiado avanzado para su tiempo. Fue hallado en una tumba de más de 5000 años, intacto tras siglos de silencio. ¿Pero para qué servía? Algunos dicen que era un cuenco, otros susurran sobre sonido, vibración
¿O una tecnología olvidada? La verdad es, nadie lo sabe. Pero se parece a máquinas que recién hoy empezamos a diseñar. Un símbolo de función perdida en la forma. Vibra, no con sonido, sino con ausencia, como si esperara ser recordado. El disco de Sabu no es una respuesta, es un espejo. Refleja lo poco que realmente entendemos sobre las mentes que vinieron antes. Y cuántas de sus preguntas hemos confundido con decoración. En Asuán, Egipto, hay una montaña de piedra. Fue tallada y abandonada. Iba a ser el mayor obelisco jamás construido. Casi 1.200 toneladas de granito. Pero se agrietó y quedó allí, como detenida en el tiempo. Lo que sorprende no es solo su tamaño, sino la técnica. No hay marcas de cincel, no hay señales de herramientas primitivas. El granito parece moldeado con calor o vibración, pulido de una forma que aún hoy no comprendemos, como si la roca hubiera sido suavizada y redirigida por algo más que fuerza. Este obelisco inacabado revela más que los terminados, porque muestra el proceso, o mejor dicho, un proceso que hoy no podemos replicar. ¿Quién pudo mover algo así? ¿Cómo? ¿Y por qué dejarlo? Tal vez se rompió, o tal vez no debía. En 1912, en México, un campesino desenterró decenas de pequeñas figuras. Dinosaurios, humanos, criaturas que no deberían aparecer juntas. Algunas fueron datadas con más de 2.500 años. Otras no pudieron fecharse. El sitio se conoció como Acámbaro. La arqueología oficial lo descartó, llamándolo fraude. Pero el detalle, la erosión, la cantidad, más de 30.000 piezas, plantean preguntas. Demasiadas para ignorar. ¿Por qué alguien esculpiría figuras de seres que nunca debieron haber visto? ¿Eran mitos? ¿Recuerdos? ¿Testimonios de algo que existió? ¿O testigos de una historia más antigua de lo que creemos? Las figuras de Acámbaro no prueban nada, pero sugieren, susurran, inquietan con su presencia silenciosa. Porque a veces, lo que llamamos imposible es solo lo que no nos han permitido considerar todavía. El manuscrito Voynich es un libro que nadie puede leer. Sus páginas están llenas de símbolos desconocidos, plantas que no existen y mujeres desnudas flotando en diagramas extraños. Data del siglo XV, pero nadie ha logrado descifrarlo. Algunos dicen que es un engaño. Otros creen que es un código. Uno que no requiere conocimiento, sino intuición. Su lenguaje fluye como pensamiento, como sueño, como un recuerdo cifrado en símbolos. ¿Y si no fue escrito para leerse, sino para recordarse? Un sistema simbólico para el subconsciente, un espejo para el mundo interior. El manuscrito Voynich no es un libro, es una iniciación, una prueba. Se siente familiar, incluso si nunca lo has visto. Como algo que olvidaste hace mucho, llamándote de vuelta a través de símbolos. Algunos dicen que es un sinsentido. Pero el sinsentido no resuena en tus huesos. Este libro sí. 7 objetos, 7 preguntas. Y ninguna con respuestas que nos dejen conservar. Estas piezas no gritan, susurran, no prueban, sugieren. Pero a veces, sugerir es más poderoso que afirmar, porque lo que activan no es lógica, sino memoria, un saber profundo, la sensación de que la historia, tal como nos la contaron, es solo una superficie delgada. Debajo, algo más antiguo respira, no en libros, sino en piedra, en símbolos, en formas que seguimos redescubriendo con el tiempo. Tal vez no eran objetos para estudiar, tal vez eran espejos para ayudarnos a recordar quiénes fuimos. Y quizá, quiénes aún somos. Porque una vez que empiezas a ver estos patrones,